Quiero compartir con ustedes la plática en esta oportunidad que lleva por título Admiremos la grandeza de Dios. Admiremos la grandeza de Dios. Y lo hago para alcanzar el siguiente objetivo. Es explicar que en el momento en que nosotros admiramos la grandeza de Dios como creador, debemos tomar una acción. La grandeza de Dios nos debe impactar de tal manera que nuestra reacción debe ser con una actitud de respeto, reverencia, honor y humildad ante Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de profetas, de personas que tuvieron la oportunidad de poder vislumbrar la grandeza de Dios. Y vamos a entender también su reacción humana. Y el objetivo, el propósito de la plática es que nosotros también, ante esa magnitud, ante esa grandeza de Dios, reaccionemos con respeto a Dios, dándole reverencia a Dios y humillados delante de Él. Con esa actitud nosotros vamos a agradarle y nuestra relación interpersonal con Dios será mucho mejor. En Isaías 57, quiero que me acompañen, Isaías capítulo 57, versículo 15. Allí comenzamos a advertir la grandeza de Dios. Repito la cita, Isaías capítulo 57 y versículo 15. Vean ahora, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Vean quién está hablando. Vean quién se dirige a nosotros hoy a través de esta escritura. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Comiencen a advertir la grandeza de Dios allí. Dios habla y dice, yo habito, vean con quiénes. Yo habito en la altura y en la santidad. Y luego dice, habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Imaginen esa promesa. Dios dice que promete habitar con usted si es humilde. Habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahora vean el propósito con el cual Dios habita con el quebrantado y pobre en espíritu, para vivir el espíritu de los humildes, para convivir con ellos, ¿ya? Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vean el ambiente entonces en el cual nos encontramos. Una maravillosa declaración que usted está leyendo para percibir desde este versículo la grandeza, el poder de Dios. Pero vean el anhelo. Yo habito con el quebrantado y humilde. Dos condiciones que nosotros tenemos que desarrollar. El quebrantamiento como sinónimo de obediencia incondicional a Dios. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios va a habitar con nosotros, va a estar con nosotros, ¿sí? Va a dirigir nuestra vida, nuestro camino. Ahora, vean ese ambiente. Ahora, vean el contexto. ¿En qué mundo vive usted? ¿En qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo impío y profano. Impío y profano.
en el que viven muchas personas, incluso gran cantidad de personas que se consideran a sí mismos cristianos. Pero esta gran cantidad de cristianos convencionales han olvidado la divinidad y la majestad de Dios. Dentro de la mente de esa gran cantidad de cristianos no está este pensamiento. No suenan las palabras de Dios que dice: yo habito con los, ¿quiénes? Los humildes, con los quebrantados de espíritu. En el mundo en que vivimos, la mayoría de cristianos han olvidado la divina majestad de Dios. Se han olvidado totalmente de ello. Muchos comportamientos de la cristiandad es un comportamiento con frivolidad. Se conforman irreverentemente, mostrando gran falta de respeto hacia nuestro Creador. Lo tratan con desdén, ¿sí?, con desprecio. Tal parece que en el mundo en que vivimos, que el nombre de Dios se pronuncia frecuentemente de manera profana y no con respeto. Eso es lo que usted ve, eso es lo que usted escucha en su entorno. Pero, ¿qué reacción tuvieron aquellos hombres que han tenido un vislumbre de la majestad de Dios? ¿Cómo han reaccionado ellos? Vamos a ver ejemplos de la Biblia en donde se nos muestra la reacción de aquellas personas, repito, que han tenido un vislumbre, una visión de la majestad y el poder de Dios. En la historia de la Biblia aparecen profetas, patriarcas del Antiguo Testamento. Los apóstoles del Nuevo Testamento se sintieron totalmente insignificantes al entrar en contacto con esa grandeza de Dios en sus vidas. Vamos a ver los ejemplos que narra la Biblia para obtener nosotros las lecciones también necesarias. Veamos alguno. Job. Job pudo reconocer claramente su insignificancia cuando Dios le reveló algunos aspectos de la magnificencia de su creación. Usted puede leer Job capítulo 38, 39, 40 y 41. ¿Sí? En esos 4 capítulos van a ver ustedes la reacción de Job cuando vio la magnificencia de Dios. ¿Cómo reaccionó Job? ¿Cuál fue su reacción humana? Job se humilló. ¿Sí? La reacción de Job fue una actitud de humildad. Vamos a leer Job capítulo 42, versículos 1 al 6. Job capítulo 42, versículos 1 al 6. Están llegando a la cita, repito, Job capítulo 42, versículos del 1 al 6. ¿Están ahí? Ahora acompáñenme en la lectura. Respondió Job al Eterno y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto,
me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vean la experiencia de Job en estos versículos, ¿sí? Ya es una reflexión de Job. Antes había tenido él un contacto directo con Dios. Y Job llegó en un momento dado a hacerle preguntas a Dios, ¿sí? Es el ejemplo de Job. Veamos un ejemplo más. El profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Vamos ahí. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Vean la reacción de Job. Me arrepiento. Y ahora Ezequiel nos da también su ejemplo al advertir la grandeza de Dios. Ezequiel, leeremos el capítulo 1 y el versículo 28. Dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Eterno, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vean la reacción de Ezequiel ahora ahí. ¿Qué hizo él? Al escuchar la voz, me postré. Una actitud de reverencia, honra y respeto ante la grandeza de Dios. Vean las reacciones de ellos. Veamos un ejemplo más. Daniel. Daniel ahora en el capítulo 10, versículos 8 y 9. Vean las reacciones, tomen en cuenta cómo reaccionaron ellos ante la magnificencia de Dios. Daniel capítulo 10, vemos versículos 8 y 9. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Vean la reacción de Daniel ahora. ¿Advierten la reverencia? ¿Advierten la actitud de respeto de estos hombres ante la presencia de Dios? La lección es: ¿cómo reaccionamos nosotros ante la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Qué concepto tenemos de Él? ¿Cómo reaccionamos en nuestra relación personal día a día ante la grandeza de Dios? Cuando usted ve quizá un amanecer esplendoroso, ¿qué siente? O ya sea el atardecer, o en una noche despejada, cuando podemos advertir miles y miles de estrellas brillar en el firmamento. ¿Cómo reaccionamos? ¿Le damos el honor, el respeto a Dios por su creación? Vean estos hombres, unos quedaron desfallecidos, impactados totalmente, postrados de rodillas. Bueno, ¿qué indica con estos ejemplos? Que recibir directamente la revelación de la majestuosidad y el resplandor de Dios hizo que estos hombres del Antiguo Testamento, profetas y patriarcas, se humillaran, admiraran el poder de Dios. Esa fue la experiencia, una experiencia que cambió dramáticamente sus vidas. Daniel, Ezequiel, Job. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se nos revela al grandioso Dios del universo en la persona de Jesucristo. En Él se nos revela.
En aquellas impresionantes ocasiones en que sus discípulos, hablo ahora de Jesucristo, pudieron tener una vislumbre del imponente poder de Dios revelado ahora a través de Jesucristo en cada uno de sus milagros. Los discípulos quedaron profundamente impactados cada vez que experimentaron uno de los grandiosos milagros hechos por Jesucristo, no solo en sus vidas, sino en la vida de muchas personas que estaban presentes. En una ocasión, Pedro y sus compañeros habían pasado toda la noche en el mar tratando de pescar. Ustedes conocen bien esta historia. La noche concluyó y comenzaron a rayar a salir el sol, los primeros rayos del sol, y ellos regresaron sin ni un pez. Lógico, un trabajo que había sido infructuoso. Pero cuando Cristo les dio la orden de que echaran las redes en otra parte ya de día, de inmediato atraparon mucha cantidad de peces, de tal manera que las redes estaban prestas a romperse y 2 barcas también no eran suficientes para todo el producto que habían recibido. Lucas capítulo 5 narra esto, solo lo recordamos rápidamente. Lucas 5, versículos 4 al 7. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudasen. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ven el milagro ahora, la grandeza del Dios del Nuevo Testamento. Esto es Jesucristo. Ahora bien, Pedro quedó impactado porque 8 horas nocturnas no habían pescado nada, absolutamente nada. Estaba tan impresionado del milagro del Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo, que vean la reacción. ¿Cómo reaccionó Pedro? Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vean la reacción. Pedro admiró la grandeza de Dios a través de Jesucristo en este milagro y le dice: apártate de mí, porque yo soy pecador. Vean la reacción de Pedro ante la grandeza de Dios, ante los milagros de Dios a través de Jesucristo ahora allí. Una experiencia más, en otra ocasión, está ahora Pedro, Jacobo y Juan. Y Dios los hizo tener esta experiencia. Les mostró un breve avance de la vida eterna. Imagínense que Dios le revelara eso a usted. Un breve momento de la vida eterna en el reino de Dios. Dios les dio la maravillosa oportunidad de ver a través de una visión a Cristo transfigurado en gloria con Moisés y Elías. Imagínense esa experiencia. Mateo capítulo 17, versículo 6. Mateo capítulo 17, versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron
gran temor. Esto es lo que estamos advirtiendo allí. La experiencia de los discípulos a tener un contacto directo, a advertir la majestuosidad de Dios a través de Jesucristo en este hecho. Años después, cuando el apóstol Juan tuvo una visión, observó a Jesucristo glorificado y dice, cayó como muerto. Miren la reacción. Cayó como muerto a sus pies. Ya. Apocalipsis 1:17 lo describe. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Dice a Juan en este versículo, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Imagínense, una visión de Pedro ahí, y él dice, caí como muerto a sus pies, pero vean la siguiente descripción. Él puso su diestra sobre mí. Imagínense esa visión. Jesucristo poniendo su diestra sobre Juan en esta revelación. Hablo de la relación y la experiencia de estos hombres para invitarlo a usted. ¿A qué? A que experimente también esa relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Cuál es su reacción? Cuando usted tiene un encuentro con Jesucristo al leer su palabra, cuando entendemos el plan que Dios tiene diseñado en la Biblia para la humanidad, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud al advertir la grandeza de Dios en sus milagros, en la transformación que está haciendo en nuestra vida, en esos cambios abruptos en unos casos que se están dando en nuestras vidas, en esos cambios imperceptibles que se dan día a día en su relación con Dios? ¿Cómo reacciona? Con humildad, con respeto, con reverencia ante Dios. Esta es la experiencia de Juan. Pero veamos ahora la experiencia del apóstol Pablo. Él describe una experiencia descrita en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Repito, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Vean ahora la experiencia de Pablo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Imagínense esa experiencia. Fue arrebatado, dice, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado escuchar al hombre. Pablo también quedó admirado, sí, por tener esta experiencia con Dios. Como Dios entiende muy bien la reacción natural en tales situaciones, siempre Dios animó a sus siervos para que no tuviesen miedo al tener esta relación o revelación o visión. Les dijo, no tengan miedo. Estas experiencias que hemos contado desde Daniel, Job, Ezequiel, Pablo, Juan, todos estos hombres experimentaron una vislumbre de la gloria de Dios y quedaron totalmente admirados por su magnificencia. Vemos entonces estos ejemplos y ahora reducimos el espacio y pregunto, ¿cómo vemos nosotros a Dios? Ya vimos la experiencia de Job, de Daniel,
de Ezequiel, de Isaías, de Pablo, de Juan. Pero ahora quiero que reaccione usted. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? ¿Apreciamos nosotros a Dios como estos hombres lo hicieron? Nos percatamos, advertimos como el rey Salomón que nosotros moramos en la tierra y Dios en el cielo. ¿Establecemos esa diferencia entre un ser divino y un ser físico? ¿Advertimos nosotros que debemos de brindarle respeto apropiado a Dios hasta de pronunciar su nombre? Hermanos, hay un mandamiento en que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y la experiencia humana es que muchas veces nosotros tomamos en vano el nombre de Dios. No lo respetamos tal como Él es. No advertimos la grandeza de su poder, de su amor, y utilizamos su nombre en vano. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Cuando utilizamos el nombre de Dios en vano, nos estamos olvidando, hermanos, de que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, tendremos que rendirle cuenta a Dios. Esa es la situación de nosotros ahora. Segunda carta a los Corintios, estamos allí, regresemos al capítulo 5 ahora, versículos 9 y 10. Dios conoce exactamente todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que generamos como un pensamiento, como una actitud, como una emoción. Pero recuerden, Él conoce nuestros pensamientos y vamos a tener que dar cuenta delante de Él, de nuestros buenos o malos pensamientos, de nuestras buenas o malas actitudes. Leo ahora 2 de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa es la responsabilidad de nosotros. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? ¿Cómo utilizamos su nombre? ¿Lo estamos utilizando en vano? ¿Qué de nuestros pensamientos? De brindarle el respeto, la reverencia a Dios a través de su creación, por medio de los cambios que se están generando en nosotros. Hermanos, es necesario que todos nosotros, dice allí, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y va a llegar el momento en el que usted y yo tenemos que entregar cuentas delante de Dios. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo está nuestra relación diaria con Él? ¿Pronunciamos su nombre con respeto? ¿Advertimos el poder de Dios en nuestra vida? ¿Le damos gracias por esos cambios y bendiciones que a diario nos envía? Ya vimos los ejemplos de varios hombres de Dios. Ahora bien, como vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras conductas, veamos ahora qué dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés 5, 1. Capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 1 y 2. Venimos en que vamos a dar cuenta ante el tribunal de Jesucristo, ¿de acuerdo? Estamos ahí.
Todos vamos a rendirle cuenta a Dios de lo bueno o lo malo que estemos haciendo. Perfecto. Ahora vean el consejo. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie de usar el teléfono. Estoy cambiando. Guarda tu pie de no estar mandando chats en el servicio, de no estarte comunicando con la gente. ¿Por qué no le dedica un tiempo a Dios? ¿Por qué tanto? Estoy aquí parafraseando, pero vean lo que dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Esa es la amonestación. Un tiempo. Y miren, 2 horas. 2 horas de reunión, por supuesto. El día es de 24 horas. Acuérdate del día sábado para santificarlo. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, etcétera, el 4º mandamiento. Muy bien. Pero aún así, en la reunión, enviando mensajes. ¡Qué vergüenza! Usted va a dar cuentas delante de Dios. ¿Con qué cara? ¿Con qué solvencia? ¿Sí? Vamos a dar cuenta. 2 Corintios, ¿verdad? Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Muy bien, entonces necesitamos hacerlo. Versículo 2. No te des prisa con tu boca. Vean el consejo. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. El gran consejo dice: porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sensatos. Tratar con Dios con reverencia, con respeto, darle la honra, la gloria a Dios. Un tiempo determinado, su tiempo, porque no es nuestro tiempo. No te des prisa con tu boca. Tenemos que meditar que es un Dios poderoso que nos creó. Piensen, ¿podrían soportar 5 minutos sin respirar? Es una pregunta que se le puede hacer a un ateo. ¿Sí? Los que dicen, bueno, yo desecho todo lo que es fe, ¿verdad? Desafío lo que es la existencia de Dios. Perfecto, cosas tan sencillas. Dice, no te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Entonces, tenemos que meditar bien, ¿sí? Porque Dios es una gran realidad, un poder inmenso, y lo estamos conociendo así. Ya. 2 Corintios 5:9. Vamos otra vez allá. Corintios 5:9. 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, leo esto, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa ya depende de la relación que tengamos con Dios. Pero procuramos agradarle a Dios. Ya, eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Entonces, ¿cómo vemos nosotros a Dios? ¿Reaccionamos ante Dios como Isaías, como Ezequiel, como Job, como Pablo o como Juan, que hemos visto sus ejemplos? Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando Pablo describe a Jesucristo glorificado, se lo describe al joven Timoteo.
Y quedó escrito en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 6, repito, versículos 15 y 16. Vean cómo describe Pablo a Jesucristo glorificado. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Vean cómo lo clasifica, cómo lo menciona, cómo opina Pablo de Jesucristo. Soberano, Rey de reyes, Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo está presentándole a Jesucristo glorificado a Timoteo en esta carta, lo que hemos leído ahí, pero vean la reverencia de Pablo. Vean el respeto que Pablo dice, el Rey de reyes, el soberano, el omnipotente. Pablo se está refiriendo en estos versículos que leímos a Cristo como es ahora, con toda su gloria. Veámoslo, versículos 14 y 15, una vez más, Timoteo 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Está refiriendo a la grandeza. Pablo admira la grandeza y el poder de Dios. Muy bien, entonces, ya que tenemos este capítulo advirtiendo la grandeza de Dios, entremos un poquito más a conocer la naturaleza personal de Dios. Verdad es que conocemos, que estamos repasando nada más. ¿Ha existido Dios siempre? Una pregunta grande y fundamental. Si no ha existido, ¿quién lo creó? Pensar en estas preguntas tan fundamentales. ¿Qué y quién es Dios? Para admirar su plenipotencia, su autoridad, necesitamos conocer o recordar la naturaleza de Dios. Primero, en nuestra formación necesitamos entender que Dios se revela a sí mismo en su palabra. ¿Cómo ve usted a Dios? Lo vemos descrito en su santa palabra. Vemos sus atributos, vemos su poder, sentimos su presencia cuando leemos la Biblia. ¿Sí? Necesitamos entonces comprender esto. Ahora, de parte de Dios, el Creador, Él desea que todos los seres humanos lleguen a conocerlo como lo describe la Biblia. Es que ahí está la descripción de qué y quién es Dios. Ahí están las características de Jesucristo del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces Dios desea que todos le lleguemos a conocer leyendo la Biblia. Allí encontramos su poder, su majestad, admiraremos su grandeza, ¿sí? Nos postraremos ante Él con reverencia, honra y humildad por todas las bendiciones que Él hace en nuestra vida. Sencillamente, en Génesis 1:1, veamos. Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Es lo que creemos, en la existencia de un ser todopoderoso, que ahora en el versículo 26 dice, Génesis 1:26, entonces dijo Dios. Esta palabra que traduce a Dios allí viene del hebreo Elohim, ¿verdad? Entonces dijo Dios. Ahora vean,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, notemos ahí, en el versículo 26, la palabra hagamos. Vean bien, hagamos. Es una expresión en plural, ¿sí? Hagamos, leímos ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. En ningún versículo anterior de este capítulo, o sea, del versículo 25 al 1, en forma retrospectiva, usted no lee la palabra hagamos. Solo aparece en el versículo 26 que leímos, hagamos al hombre. ¿Por qué comienza Dios a utilizar esta expresión? ¿A quiénes se refiere hagamos? Es lo que conocemos y estamos fortaleciendo ahora. ¿Por qué en esta misma oración también, versículo 26, se usa 2 veces el plural hagamos y nuestra? Lo vuelvo a leer, versículo 26. Entonces dijo, hagamos al hombre, ahora vean, a nuestra, ¿se dan cuenta? Utiliza hagamos y nuestra. Pero ambas expresiones son plurales. Porque no dice hago, ¿sí? Sino hagamos. Y nuestra se repite en este mismo versículo que estamos revisando allí. Repito que el vocablo Dios allí en Génesis 1 viene del griego Elohim. Y este Elohim es un sustantivo uniplural, ¿ya? Denota más de un ser, ¿se acuerdan? ¿Se entiende? Hagamos. ¿Por qué entonces nuestro hacedor utilizó hagamos en plural? Esto indica que es más de una persona, ¿ya? Indica claramente allí esto. Entendemos entonces por toda nuestra formación como cristianos que uno de los principios fundamentales que debemos tomar en cuenta para entender y comprender la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? Tiene su propia interpretación. Si no nos parece claro un versículo, necesitamos buscar en otra parte de la Biblia para comprender su significado. Muy bien, entonces venimos de Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Vamos ahora a Juan capítulo 1, versículo 1. Fundamentos de nuestra fe. Admirando la grandeza de nuestro Dios. Juan 1:1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este podría decirte que es el principio fundamental también de la Biblia. Bien, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otro lenguaje más sencillo, si usted está con alguien, usted es otra persona, ¿verdad? Si usted está con alguien, usted es otra persona, aparte de ese alguien. Entonces Juan aquí está describiendo a 2 personajes divinos, ¿verdad? El Verbo y Dios el Padre, ¿ya? Juan 1:1 entonces viene siendo el inicio de la Biblia. Nos está hablando de la naturaleza de Dios como creador, aún antes del principio de Génesis 1:1. ¿Sí?
lo que leímos allá en Génesis 1:1. Juan 1:1 dice que existían dos seres divinos antes de lo que aparece descrito en Génesis 1:1. Creó Dios los cielos y la tierra. Ya, esto es importante. Este verbo de Juan 1:1 en el versículo 14 se concretiza. Estoy en la lectura. Juan 1:14 ahora dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, Juan claramente, inspirado por el Espíritu Santo, está allí diciendo: ¿quién de hecho vino a ser el verbo? Del versículo 1. En el principio era el verbo. ¿Quién es ese verbo? Versículo 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ya? Entendemos entonces eso ahí. El verbo vino a ser Jesucristo. ¿Cuándo nació? Humanamente. Cristo fue el reflejo perfecto del carácter divino de Dios. Ven la magnificencia, la grandeza de Dios, el carácter perfecto y divino de Dios. Muy bien, pero aquí se nos habla de dos seres eternos. No fueron creados, han existido por el tiempo. Dirigen la creación, Dios el Padre y el Verbo. Muy bien. Veamos ahora el siguiente versículo que describe al verbo con un adverbio calificativo muy importante. Dejemos el Evangelio de Juan y vayamos a la carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. El verbo fue y el verbo es Dios. Tal como el Padre es también Dios. Bien, ahora, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1, entendemos más leyendo esto. Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tomen nota allí. ¿Cómo se menciona ahora? Dice, tocante al verbo de vida. Vean ahí, verbo de vida. Quiero que saquen esta expresión, al verbo de vida. En este versículo, Juan está indicando que el verbo de Juan 1:1, en el principio era el verbo. Ahora en primera de Juan 1:1, el verbo de Juan, del Evangelio de Juan, ahora es llamado el verbo que da o que es vida. ¿Sí? Allí, el verbo de vida. ¿Captamos ese gran sentido del versículo? El verbo que es vida. Tomemos su significado concreto. Se nos está diciendo que el que vino a ser Jesucristo, de Juan 1:1, el verbo, con la misma categoría de la existencia divina de Dios el Padre, nació como ser humano, versículo 14, Juan 1:14, ¿ya? Pero sus discípulos más cercanos lo vieron, trataron con él, hablaron con él, llegaron a ser sus discípulos y luego sus apóstoles, sus mensajeros, y fueron testigos de su resurrección. Pero ahora en la primera carta que tenemos ahí abierta, primera de Juan, el verbo que estaba con Dios desde el principio, que vivió entre los discípulos y los apóstoles, ahora es llamado el verbo de vida. Y lo entendemos ahora como un miembro de la familia divina. ¿Sí? Veamos ahora el versículo siguiente.
Primera de Juan 1, 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Ahora vean, os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿A quién se refiere? La vida eterna, ¿a quién se refiere? La cual estaba con el Padre. ¿Acaso no es a Jesucristo? ¿Se dan cuenta? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne. Bien la magnificencia, la grandeza de Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando nos dirigimos a Dios, Dios Padre o a Jesucristo, lo hacemos con la honra, el respeto que se merece. Es que eso es lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que estamos repasando aquí. Entonces, en este versículo, esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella. Estamos en el versículo 2 de Juan, 1 Juan 1:1. Ahora vean lo siguiente, versículo 3. Lo que hemos visto, ¿qué hemos visto? A Jesucristo. Venimos en ese contexto. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, al que lo conocemos ahí como la vida eterna del versículo 2. Es importante entonces entender la grandeza de Dios, Dios el Padre, y también de Jesucristo. Así se revela en las Escrituras. Así vemos a Dios nosotros en la Biblia. Dios el Padre y Jesucristo, la familia divina que merece todo el respeto de nosotros. ¿Sí? Ante los cuales debemos humillarnos y tener una conducta de gratitud por cómo lo entendemos, por cómo se nos revela a nosotros. Al igual que Ezequiel, que Daniel, que Job quedaron impactados, nosotros también estamos siendo impactados por este conocimiento que tenemos de Dios. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? De respeto, reverencia, honra y humildad ante Dios. ¿Sí? Entender lo insignificante que somos nosotros. Insignificantes totalmente. Juan sigue escribiendo ahora en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3, versículo 14. Vean cómo se identifica ahora Jesucristo. ¿Qué y quién es Él? Apocalipsis 3:14 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vean los calificativos que tenemos ahí. En la versión popular leemos este versículo de la manera siguiente: escribe también el ángel de la iglesia de Laodicea: esto dice el verdadero, el testigo fiel, que dice la verdad, el origen de todo lo que Dios creó. Así tenemos que admirar a Dios y a Jesucristo. ¿Sí? El que habla la verdad, el que creó todo. Por eso, cuando entendemos la función de Jesucristo, vemos que Jesucristo no solo murió por nuestros pecados, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, con el Padre, sino que también Él es nuestro creador. ¿Ya? Él nos creó, el Verbo del Antiguo Testamento, el Jesucristo del Nuevo Testamento. Colosenses 1:16.
Colosenses 1, 16. Vean ahora, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Un paréntesis. ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿Sí? Vuelvo a leer. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero ese pronombre está definiendo a Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Leímos ahí. Este versículo abarca todo. Entendemos por revelación que Jesús creó todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Cuando leemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios el Padre, ¿a través de quién? De Él, o sea, Jesucristo, nuestro Creador, allí. En Hebreos se confirma esta verdad. Ahora, vamos ahí. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Carta a los Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Estamos allí. Vean esta maravillosa verdad confirmada aquí en Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pregunto, ¿contendrá el universo la tierra? Sí, ¿verdad? La tierra es parte del universo. Entonces, ¿quién la creó? ¿Se dan cuenta de la grandeza y el poder de Dios? Admirar ese poder, ¿sí? Es claro allí, por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios el Padre y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el Dios al cual servimos. Así lo vemos. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? En ese poder, con esa grandeza. Por lo tanto, merece nuestro respeto. ¿Sí? Cada vez que pronunciamos su nombre lo debemos hacer con reverencia, en forma adecuada, no en forma frívola. No utilizarlo a la ligera. ¿Sí? No. Tomamos a Dios en cualquier cosa. ¿Sí? No le damos el valor y la importancia, la pleitesía, la grandeza de su nombre. Por eso dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuídate de no hablar tus propias palabras, sino va mejor a escuchar, a perseverar, a preservar, a comprender. Entonces es impactante esto allí. El Nuevo Testamento entonces nos da que repetidamente Dios el Padre crió todo por medio del Verbo, ¿sí? Y el Verbo fue hecho carne. Luego vino a ser Jesucristo.
Entonces, entendemos que ambos seres divinos participaron directamente en la creación de todo el universo. Pero vean, Jesucristo como el autor, el que ejecutó, el creador de todo, estuvo dispuesto a despojarse temporalmente del estado y el poder divinos por nosotros. Por eso tomó cuerpo de hombre, ¿sí? Dejó su gloria voluntariamente, se abstuvo de su poder voluntariamente y tomó el cuerpo de hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Ahí se nos dice, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Leo el versículo 5. Filipenses, repito, capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, la gloria de Dios, el poder de Dios, ¿sí? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí está el proceso en el cual Jesucristo, el Verbo, el ser divino, se despojó de su gloria voluntariamente, dejó su poder voluntariamente, tomó el cuerpo de hombre y se ofreció a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Y su sangre limpia todos nuestros pecados. Eso es lo maravilloso. Así vemos la grandeza de Dios ahora desde la perspectiva de Jesucristo allí. Imagínense el gran amor que originó el despojarse a sí mismo, abandonar su poder voluntariamente, tomar un cuerpo físico humano débil, deteriorable, por una causa, para morir por nuestros pecados, para que su sangre limpie nuestros pecados. ¿Qué pasó inmediatamente de morir? Jesucristo muere por nuestros pecados, pero luego recobra la vida eterna y el poder que tenía. Fíjense, murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, muy bien, pero resucitó. Y en el momento de resucitar, el Verbo, Jesucristo, retomó su divinidad, retomó su poder. Hebreos 1:3. Estamos ahí. Y vean qué sucedió acto seguido. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cristo muere por nuestros pecados, ¿sí? Resucita y vean, ¿qué dice Hebreos 1:3? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, divino, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados a través de su muerte, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vean ese proceso. Muere por nuestros pecados, nos reconcilia con Dios el Padre, resucita, ¿y qué sucedió? Se sentó a la diestra de Dios el Padre, en el trono celestial. Ese es el proceso allí. Allí advertimos la grandeza de Dios a través de Jesucristo. Después de haber experimentado lo que es un ser humano
de carne y hueso. Cristo volvió al trono del Padre, que era su morada anterior, en la eternidad. ¿Se acuerdan de Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora retoma Jesucristo una vez más su poder, su grandeza, su divinidad allí. Entonces, en ese versículo de Juan 1:1, de un tiempo mucho anterior al de Génesis 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Habla mucho más tiempo atrás de Génesis 1:1, ya antes de iniciar la creación. Primera de Corintios capítulo 15 ahora. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 27 y 28. Primera de Corintios 15, 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas en él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Se entiende esto ahí? ¿Se capta este principio? Voy a volverlo a leer. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? ¿Quién las sujetó debajo de sus pies? Dios el Padre. ¿Bajo los pies de quién? Del Verbo. ¿Sí? Muy bien. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, Jesucristo, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿A quién se exceptúa? A Dios el Padre. Eso es lo que entendemos allí. Dios el Padre le sujetó a Jesucristo todas las cosas, menos a Él. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos ahí, versículo 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces, vean ahora la jerarquía, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, el Padre, sea todo en todos. Así vemos la grandeza de Dios nosotros ahora, comprendiendo su palabra. Pregunto, ¿no es una gran grandeza? ¿No es un privilegio entender esto? Es un gran privilegio, como la visión que tuvo Daniel, como Ezequiel. Ellos quedaron como muertos. Otros se arrodillaron como Pedro y le dijo, quítate, apártate de mí, porque yo soy pecador. Porque mis ojos han visto la gloria. En este estudio ustedes están advirtiendo la grandeza y la gloria de Dios. ¿Cómo no reaccionar con humildad y respeto ante Él? Tremendo es el mensaje cuando se entiende. Ya. Poco antes, en la misma epístola, Pablo confirma. Primera de Corintios, capítulo 11 ahora, versículo 3. Primera de Corintios 11, 3. Veamos lo que dice este versículo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¡Qué maravilla de conocimiento! ¿Cómo ver a Dios nosotros hoy? ¿Cómo lo vemos? A través de Jesucristo. Vean la jerarquía que Dios estableció. ¿Verdad? Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso nos fortalecemos, ¿sí? Cristo dirige la iglesia, no es un ser humano. La jerarquía, el principio que se da allí totalmente.
se explica enteramente. Dios es la cabeza de Cristo. Va a llegar el momento entonces en que Jesucristo le hará entrega a Dios el Padre de todo, de toda su creación. Juan 14:25 dice ahora, ya para ir finalizando, Juan capítulo 14, versículo 28, leemos. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Vean lo que se refleja aquí. Jesucristo dice, yo creé todo, pero yo me sujeto a Dios el Padre. Ahí dice claramente, porque el Padre mayor es que yo. ¿Sí? Versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Llega el momento en que Jesucristo va a entregarle toda la plenitud a Dios el Padre. Entonces, ¿hemos advertido la grandeza de Dios? ¿Sí? ¿Hemos comprendido qué y quién es Dios? ¿Hemos captado que es un gran honor conocer a Dios el Padre y Jesucristo a través de Jesucristo? Pero ahora, al admirar la grandeza de Dios, no nos queda más que rendirle todo el respeto, el honor y la honra al único creador de todas las cosas a través de Jesucristo. Quiero terminar con el mensaje que está en Job capítulo 38. Job 38, versículos 28 y 29, para que admiremos nosotros la grandeza de Dios. Job capítulo 38, los versículos 28 y 29. Job 38, versículos 28 y 29. Dios le está preguntando a Job, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Vean la grandeza de Dios. Admitamos esa grandeza de Dios. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? La grandeza de Dios plasmada en esas preguntas. Pero esas preguntas las responde Dios mismo a través de Isaías. Tengan en mente, ¿de qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Escuchemos la respuesta. ¿Quién la engendró? Isaías 46, 9. Isaías 46, 9. ¿Quién la engendró? Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, aquellas preguntas que Dios le hace a Job, ¿sí? ¿Quién creó la lluvia? ¿Quién creó el hielo? Sí, la grandeza de Dios, la admirada allí. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. ¿Quién creó la lluvia? Yo soy Dios, creador. Ahí está la respuesta, ¿sí? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá
y haré todo lo que quiero. Hemos entonces, hermanos, llegado a comprender, a visualizar la grandeza de Dios. Admiramos la grandeza de Dios y no nos queda más que obedecer sus mandatos, ¿sí? Con una actitud de humildad, someternos a obedecer su santa ley para tener una mejor relación con Dios. Que esa sea la lección y que sea el enfoque de aquí en adelante en relación al poder y a la grandeza de Dios.